El Necronomicon. Continuando con los libros misteriosos, muchos me han pedido que hable sobre el Necronomicon, un supuesto libro de magia negra y de invocación que en lo personal conocí el día que vi la película Evil Dead. ¿Será real o será una obra ficticia? Hoy vamos a conocer todo al respecto. Antes de contarles los hechos, les voy a contar la leyenda. Ahora, a lo que venimos. Todo empezó cuando Alhazred visitó las ruinas de Babilonia y los secretos subterráneos de Memphis, pasando 10 años en completa soledad dentro de un desierto ubicado al sur de Arabia y conocido actualmente como el Dana o Desierto Escarlata, un desierto del cual se cree que está habitado por espíritus malignos y horrendos monstruos de jinns y ghouls. Este desierto es una árida y extensa región en la que todo aquel que ha permanecido un tiempo y escapado con vida ha afirmado ser testigo de cosas extrañas e inquietantes, fenómenos sobrenaturales. Nadie sabe bien cómo Alhazred sobrevivió todo ese tiempo, pero lo cierto es que fruto de esa experiencia, en esos últimos años de su vida transcurridos todos en Damasco, Alhazred escribió bajo el nombre de Kitá al-Hasif el libro que actualmente es conocido como el Necronomicon. En cuanto a su conocida locura, se decía que Alhazred no era muy devoto de la fe islámica, que adoraba unas entidades desconocidas que él llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu, y que afirmaba haber conocido en la mítica ciudad de Irem o ciudad de los pilares, ciudad en la que decía haber hallado en sus ruinas los arcanos indicios de una raza inteligente anterior a la humanidad. Volviendo al Necronomicon, según nos cuenta en el siglo XII su biógrafo Ibn Khaldun, Alhazred tuvo una muerte misteriosa acontecida a plena luz del día, en la mañana, bajo los rayos intensos del sol y ante los ojos aterrorizados de numerosos testigos. Alhazred fue devorado por un monstruo invisible. Mucho después de su muerte, en el año 950, y como consecuencia de su circulación secreta entre ciertos grupos filosóficos, Teodoros Filetas lo tradujo al griego bajo el título conocido de Necronomicon. Fue entonces que, debido a la influencia del libro ocasionada por su traducción, horribles y misteriosos hechos obligaron a la patriarca Micael a ordenar quemar todos los ejemplares que se encontrasen de la temible obra, sumergiéndose así el Necronomicon en la oscuridad hasta que en 1228 Olaus Wormius encontró una traducción al latín. Por ello, la obra se convirtió en un foco de atención y en 1232 el Papa Gregorio IX la prohibió. Aunque fue impresa 2 veces en la posteridad, se cree que en Alemania en el siglo XV y con letras negras, y otra en el siglo XVII, posiblemente en España. En cuanto a la famosa traducción al inglés, basada en un ejemplar del original árabe que supuestamente habría hecho John Dee, aquella nunca fue reproducida en la imprenta. En cambio, las 2 versiones en latín aún se conservan, estando la del siglo XV en el Museo Británico y la del siglo XVII, a través de 3 ejemplares que quedaron de ella, en la Biblioteca Wittner de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Miskatonic, en Arkham y en la Universidad de Buenos Aires. No obstante, se rumorea que hay más copias secretas, una del siglo XV, que supuestamente fue a parar a manos de un millonario estadounidense, y otra griega del siglo XVI, que pertenece a la familia Pickman de Salem, pero que casi seguramente desapareció junto con el artista R.U. Pickman en 1926. Finalmente, Lovecraft en la época escribió la historia del Necronomicon. Afirmó que el sistema legal inglés tenía prohibido el libro, en parte porque se creía que su lectura podría hacer caer a su lector en la más profunda locura. Según H.P. Lovecraft, el Necronomicon es un libro de saberes arcanos y magia ritual. Pueden hallarse en él fórmulas olvidadas que permiten contactar con entidades sobrenaturales de un inmenso poder y despertarlas de su letargo para que se apoderen del mundo, que ya una vez fue suyo. El Necronomicon aparece en una gran parte de los escritos de Lovecraft, el cual cita también otros libros de magia como The Verbis Mysteris y Le Culte des Ghouls. Otros de los libros reales o no que aparecen en las ficciones de Lovecraft son los fragmentos o manuscritos pagnóticos Images du Monde de Gautier de Metz y El Gran Dios Pan.
de Arthur Machen. Ahora, aunque toda esta es una historia fascinante y hasta aterradora, no es más que una obra de ficción de H.P. Lovecraft, aunque hay miles que creen en la historia que el libro relata. Estos son los hechos. Al igual que Jorge Luis Borges, H.P. Lovecraft fue un maestro a la hora de inventar libros que nunca existieron y crear y usar con asombrosa verosimilitud las citas de aquellas quimeras bibliográficas. Fruto de ese talento es el Necronomicon, texto que principalmente es un grimorio ficticio que pertenece al ámbito de la magia negra, que fusiona terribles ritos prearios con elementos que recuerdan a los grimorios medievales y con otros rituales conocidos por folcloristas, y que, por los relatos que encierra, es capaz de suscitar en muchas mentes la idea de unos terribles seres primigenios que vinieron de las oscuras entrañas del cosmos y desplegaron sobre la Tierra una siniestra civilización anterior a los primeros hombres. Combinando en el Necronomicon lo ficticio y lo real, Lovecraft desplegó sus amplios conocimientos de ocultismo y mitología para escribir su siniestra obra, y así, a través de aquella y del paso del tiempo, dar lugar a varios textos que reclaman ser el verdadero Necronomicon, a escritos falaces que avalan su existencia, a fichas ficticias que incluso han llegado a librerías universitarias, y desde luego a muchos que lo buscan y afirman que es realidad. A la hora de establecer la falsedad del Necronomicon, nada tiene más peso que la propia declaración que Lovecraft hizo acerca del libro. Y lo cito: ahora bien, sobre los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió Abdul al-Zared o el Necronomicon, porque inventé estos nombres yo mismo. Ludwig Pring fue ideado por Robert Bloch y su De Verbis Mysteris, mientras que el libro de Yvonne es una invención de Clark Ashton Smith. Robert E. Howard debe responder a Frederick von Junz y su Unausprechlichen Kulten. En cuanto a libros escritos en serio sobre temas ocultos y sobrenaturales, en realidad no son muchos. Esto se debe a que es más divertido inventar trabajos míticos como el Necronomicon y el libro de Yvonne. Pese a la declaración citada, muchos siguieron creyendo en la elaborada mentira de Lovecraft, en parte porque éste había dado las coordenadas ficticias en unos casos, reales en otros, de ciertos lugares en que aún se preservaban ejemplares. Lugares como la Universidad de Harvard, la Universidad de Buenos Aires, la ficticia Universidad de Miskatonic, la Biblioteca Nacional de París o el Museo Británico. Así que muchos curiosos han indagado en estos lugares para darse cuenta de que bien no hay nada, o bien el lugar no existe, o bien, como ciertas universidades de Estados Unidos, no se ha nombrado en este párrafo. Hay ejemplares, pero estos ejemplares son evidentemente ficticios. Mas pese a eso, muchos siguen buscando en los lugares que Lovecraft señaló y otros que no señaló, y algunos que han sido seriamente perjudicados por inescrupulosos que han vendido supuestos ejemplares originales del Necronomicon, ejemplares con características como portadas forradas de piel, páginas de materiales antiguos, grabados envejecidos y otros atributos destinados a sembrar en el incauto la ilusión de que ante sus ojos está un libro viejo, antiguo y siniestro. Sumado a lo anterior, en internet es posible encontrar páginas que fingen develar los misterios inexistentes del libro, o peor aún, sitios que intentan vender ejemplares originales a precios exorbitantes, dándose en estos casos la situación de que esos ejemplares son solo réplicas de grimorios medievales. Además de las imitaciones buenas y malas, el Necronomicon también ha dado pie a obras artísticas y literarias inspiradas en él. Ejemplo de ello, el magnífico Giger's Necronomicon, una recopilación del macabro y genial arte del dibujante H.R. Giger, la cual fue editada en 2 volúmenes y tiene una presentación en piel negra con holograma escondido y su tiraje de 666 ejemplares. Todo para deleite de coleccionistas. Memorable también es la recopilación de relatos de fans de Lovecraft que la editorial española La Factoría de Ideas publicó bajo el título Necronomicon, o en la que, entre otras cosas, se exponen y explican numerosos mitos, se mencionan ciudades citadas por Lovecraft en sus escritos y se desarrolla una cosmología sobre el origen del mundo propia del universo de Lovecraft. Todo en una imitación bastante buena del estilo propio de los escritores árabes que vivieron en la época del ficticio Abdul al-Zared. Estos fueron los hechos, y aunque es una realidad, me interesa saber si crees algo más allá, si crees que los
símbolos, los rituales en realidad pueden tener algún efecto. En la descripción te dejo un PDF del libro en español. Ahí podrás encontrar los encantos, los rituales y los símbolos para que los estudies y conozcas un poco más acerca de la obra literaria de uno de los mejores escritores de horror de ficción, H.P. Lovecraft. Si te gustó el video, déjame un like y compártelo para que tus amigos lo disfruten también. Sígueme en Facebook para conocer primero que nadie el tema a tocar en mi siguiente video. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.